Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante en la materia de oncología llamado síndrome de Lynch. Bueno, pues para comenzar, ¿qué es el síndrome de Lynch? Pues este va a ser un síndrome familiar que anteriormente era conocido como cáncer colorectal hereditario no polipósico, pero pues este nombre cambió actualmente a lo que es el síndrome de Lynch. Este pues va a ser un síndrome hereditario de predisposición como tal al desarrollo de cáncer colorectal y este se caracteriza por un riesgo elevado de desarrollar cáncer colorectal y múltiples neoplasias extracolónicas a edades tempranas. Esto debido a mutaciones germinales en genes encargados de la reparación de errores del ADN, los como tal llamados también genes MMR. En cuanto como tal al síndrome de Lynch, pues también se habla que es un trastorno hereditario autosómico dominante, el cual pues va a generar principalmente mutaciones patogénicas en los genes reparadores del ADN. Hablando un poco acerca de las bases moleculares y fisiopatología, tenemos que la principal vía o lo que se altera como tal en esta patología es el sistema de reparación de errores del ADN, que es el MMR. Este durante la replicación celular del ADN puede sufrir errores espontáneos de apareamiento de bases y este sistema como tal los detecta y corrige como tal estos errores para mantener como tal la estabilidad genómica. Esto principalmente regulado o a través de los complejos proteicos como lo es el MSH2, el MACH6, los cuales van a reconocer errores pequeños. De igual forma al MLH1 y al PMC2, los cuales van a participar en la reparación final y también como también se asocia al MSH2, MSH3, los cuales van a reconocer inserciones y de lesiones como tal en las cadenas de ADN. Pero sin embargo, cuando alguno de estos genes que regulan esta vía se ven afectados o mutados, pues este sistema de reparación va a fallar y va a generar una acumulación de mutaciones constantes y como tal va a aparecer el fenómeno llamado inestabilidad de microsatélites, el cual pues va a favorecer el desarrollo de la carcinogénesis. Hablando de la inestabilidad ahora de microsatélites, tenemos que los microsatélites van a ser secuencias repetidas cortas de ADN, particularmente vulnerables a errores de replicación, es decir, que poco a poco van a ir aumentando de tamaño y como tal van a producir una alteración o una incapacidad en la reparación pues como tal del ADN, lo cual pues en el síndrome de Lynch pues se va a caracterizar principalmente por una inestabilidad de microsatélites alta, una elevada carga mutacional y formación de como tal de nuevos tumores o como tal una formación principalmente acelerada. Hablando acerca de la herencia, tenemos que el síndrome de Lynch tiene un patrón de herencia autosómico dominante, es decir, que cada hijo tiene como tal el gen portador en un 50% como tal, y la penetrancia de este gen pues va a ser variable, es decir, que va a depender de cada individuo. Ahora hablando un poco acerca de los cánceres asociados a este síndrome, tenemos como principal pues el cáncer colorectal, el cual pues es de predominio principalmente en el colon derecho y también generalmente en este es el tumor o es el cáncer en el que se realiza el diagnóstico más temprano. Estos tumores van a ser sincrónicos y metacrónicos y pues van a ser los más frecuentes. También tenemos el cáncer endometrial, el cual va a ser el segundo cáncer más frecuentemente asociado a este síndrome y se habla que en mujeres incluso puede ser el principal cáncer asociado. Y tenemos otros cánceres asociados como el cáncer de ovario, el de estómago, el de intestino delgado, el de páncreas, el de vías biliares, el de vías urinarias, el de cerebro o el de tumores sebáceos cutáneos. Ahora bien, hablando acerca de las manifestaciones clínicas, pues todas estas van a ser como tal dependiendo de cada tumor y pues en el cáncer colorectal se habla de que estas se presentan principalmente antes de los 50 años. Hablando ahora acerca del diagnóstico, que es una de las partes más importantes o fundamentales en esta patología, tenemos a dos criterios. Primero a los criterios de Amsterdam 2, los cuales nos sirven para sospechar como tal de este síndrome. Esto principalmente siguiendo los siguientes puntos. Primero, que haya 3 o más familiares con cáncer asociado, que uno de estos familiares sea de primer grado y los otros dos, ¿no? Que dos o más generaciones hayan sido afectadas y que uno o más de estos tenga un diagnóstico antes de los 50 años y también que se excluya obviamente la poliposis adenomatosa familiar, que es un síndrome que produce manifestaciones similares.
De igual forma tenemos a los criterios de Bethesda, los cuales nos sirven para identificar a los pacientes candidatos a pruebas moleculares de detección. Y en estos criterios los puntos que se mencionan es que el cáncer colorectal haya sido detectado antes de los 50 años en algún familiar, que haya inestabilidad de microsatélites alta, sobre todo en pacientes jóvenes, que haya una historia familiar sugestiva y que los tumores asociados sean bastantes o múltiples. De igual forma tenemos el diagnóstico molecular, los cuales nos van a servir como tal para hacer el diagnóstico, y tenemos primero la inmunohistoquímica, el cual evalúa la expresión como tal de los genes, principalmente pues del MLH1, el MSH2, el MSH6 y el PMS2, que son los principales genes afectados como tal en esta patología. De igual forma tenemos el análisis como tal de la inestabilidad de microsatélites, el cual nos permite clasificar a los tumores en una inestabilidad de microsatélites baja o alta. Esto principalmente teniendo relevancia a la hora del tratamiento. Y finalmente tenemos a las pruebas genéticas germinales, las cuales van a confirmar el diagnóstico. Y pues como tal actualmente pues se utilizan paneles multigenéticos que permiten realizar una secuenciación de nueva generación. En cuanto al tratamiento y vigilancia, tenemos que la colonoscopía es la intervención preventiva más importante, ya que esta nos permite observar como tal cuando la patología está en desde estadios tempranos, y esto se recomienda que se inicie entre los 20 y 25 años o cada 1 a 2 años, esto sobre todo en pacientes de alto riesgo. Posteriormente, en cuanto al tratamiento, pues tenemos a la cirugía, el cual pues es sobre todo en el cáncer colorectal, y la cual se puede realizar mediante la técnica de colectomía segmentaria o colectomía subtotal. De igual forma, en cuanto a la vigilancia ginecológica, sobre todo hablando del cáncer endometrial en las mujeres, tenemos que esta vigilancia se puede realizar mediante el ultrasonido transvaginal, la biopsia endometrial, y se puede considerar la esterectomía profiláctica una vez que la paciente ya haya completado como tal su deseo o su proceso de paridad. Y también tenemos como tal en el tratamiento pues también a la aspirina, el cual se menciona que puede participar en quimioprevención, esto debido a que en estudios mostró una reducción del cáncer colorectal con el uso prolongado de esta, y actualmente muchas guías la han llegado a recomendar. Y pues también tenemos a la inmunoterapia, el cual se utiliza principalmente en los tumores con inestabilidad de microsatélites alta, y se menciona que estos especialmente se utilizan principalmente a los inhibidores de checkpoints inmunológicos, como lo son el pembrolizumab, el nivolumab y el ipilimumab, los cuales pues estos como tal van a actuar como tal en el mecanismo directo que favorece al desarrollo de este síndrome. Y pues eso sería todo.